que a continuación tenemos dos invitadas con las que posteriormente charlaremos también, en torno a la inteligencia artificial, un tema de rabiosa actualidad y, diría yo, incluso de preocupación. Se ha convertido en uno de los grandes temas del debate público, tanto por sus avances tecnológicos como por el impacto que ya empieza a tener en la vida cotidiana. Sus aplicaciones ofrecen enormes oportunidades en ámbitos como la salud, la educación, la creatividad o la sostenibilidad, pero al mismo tiempo plantean riesgos relacionados con la ética, la privacidad, el empleo o la concentración de poder en manos de unas pocas empresas. Como en tantas otras ocasiones, aquí también cabe la máxima de que el problema probablemente no está en la tecnología, sino en el uso que se hace de ella. Y para abordar esta temática tenemos con nosotros hoy, como decía al principio, a dos invitadas. Escucharemos primero a la primera, que voy a presentar. Lorena Fernández es ingeniera informática, máster en seguridad de la información y especialista en ética de la digitalización y de la inteligencia artificial aplicada. Actualmente dirige la comunicación digital de la Universidad de Deusto, desde donde impulsa una mirada crítica y comprometida con el desarrollo tecnológico. Su trayectoria se centra en el análisis de los sesgos interseccionales en la inteligencia artificial, tema del que nos va a hablar hoy. Vamos a dar un fuerte aplauso a Lorena. Bienvenida, Lorena. Egunon guztioi. Siempre empiezo esta ponencia con una pregunta que lanzo al auditorio. Y la pregunta, la pregunta que os lanzo es: ¿cuántas personas de las que estáis aquí creéis que un puente es tecnológicamente neutro? Es decir, que no tiene un impacto sobre la vida de las personas. Levantad las manos. ¿Nadie? Y entiendo entonces cuántas personas creéis que no es neutro y que sí que tiene un impacto sobre la vida de esas personas. Menos mal, me encanta, porque normalmente cuando esto lo planteo con el alumnado, mucha gente se queda ahí diciendo, bueno, pero es que un puente, ¿qué impacto puede tener sobre esas vidas? Y os voy a contar una historia relacionada con la imagen, con esos puentes que aparecen ahí y que son reales. Este tipo de puentes se desarrollaron en los años 20 y 30 en Nueva York, cuando se estaba desarrollando toda la parte de Long Island, una zona de ocio, y querían conectar Manhattan con Long Island. ¿Veis algo extraño en este tipo de puentes? ¿Algo que digáis es que va a tener un impacto sobre la vida de las personas? ¿Alguien se anima? ¿Voz en grito? ¿Sí? Tiene otro truquillo, que lo voy a despejar porque si no luego me quedo sin tiempo. ¿Veis que es inusualmente bajo? ¿Y qué pasa con que sea inusualmente bajo? Que el transporte público no puede pasar, solo los vehículos privados. Años 20 y 30, con lo cual estamos decidiendo que una clase social no puede acceder a ocio. Claro, si ahora ya os hago esta pregunta vinculada a los algoritmos, ¿no?, que gobiernan nuestro día a día, que aparecen en todos los momentos, ahora todavía más claro si os digo que un algoritmo nunca va a ser neutro, siempre va a tener un impacto sobre la vida de las personas. Pero os voy a cambiar la pregunta porque viene la segunda vuelta. A veces lo que se nos dice es que los algoritmos no son ni buenos ni malos, depende del uso que se haga, ¿no? Y de hecho se nos pone un símil y dice, oye, un cuchillo vale lo mismo para untar mantequilla que para asesinar a una persona. Depende del uso que se haga de esa tecnología. ¿Estáis de acuerdo con esa aseveración? Ahí ya nos entran más dudas, ¿verdad? Pero yo os voy a decir que hay un matiz. ¿Qué pasa con los cuchillos que utilizamos para untar mantequilla? Que el diseño normalmente es romo y sin filo, ¿no? ¿Y qué pasa con los cuchillos que se usan para asesinar a personas? Que el diseño deliberativamente es con un filo, con estrías, con ganas, con una intencionalidad.
Entonces, lo que nos tenemos que preguntar con esa tecnología, que aparentemente no es buena ni mala, sino dependiendo del uso que hagamos, es quién está por detrás. Y ahora mismo pues, tenemos a un conjunto de caballeros en muchas de esas tecnologías que utilizamos en nuestro día a día, que esta fotografía es la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? Y las principales cabezas de las empresas tecnológicas, pues empezando por Twitter, Google, Amazon y Meta. Y nos encontramos con lo que se denomina como tecnofeudalismo. Ese tecnofeudalismo es que entra un nuevo señor feudal que les dice a las empresas tecnológicas: todo lo que estabais desarrollando vinculado al DEI, es decir, diversidad, equidad e inclusión, desactivarlo. Y las empresas tecnológicas dicen: amén, amén. Quitamos todo eso, todos los pasos que habíamos dado hasta ese momento y desactivamos los equipos que están trabajando en que la tecnología sea inclusiva, ética y solucione los problemas de toda la ciudadanía. Y una de esas problemáticas o una de esas preguntas que nos tenemos que hacer respecto a esa tecnología no neutra es: ¿qué mundo está devolviendo ahora mismo la inteligencia artificial a golpe de prom? ¿No? Porque cada vez se insertan más en nuestras vidas esos chatbots que a veces incluso no queremos. O sea, nos aparece en WhatsApp, ¿no? La IA de Meta, no podemos desactivarla, intentamos no utilizarla, pero yo siempre digo que tengo la sensación de que un día me voy a subir al ascensor y me va a saltar una IA preguntándome o hablando del tiempo, ¿no? Que es lo que solemos hacer con las personas en los ascensores. Pues que nos empieza, y tenemos que mirar esa mirada que dice Jo Buolamwini, que es una mujer que os recomiendo leer y seguir, que de hecho ha fundado la Liga de la Justicia Algorítmica, que parece no la Liga de Superhéroes y Superheroínas, y es que lo son, porque están trabajando por una inteligencia artificial y una tecnología más ética, más inclusiva. Ella dice que al final lo que nos traslada esa inteligencia artificial a golpe de prom es lo que conocemos como la mirada codificada. Y la mirada codificada nos dice que es un filtro invisible que está decidiendo y definiendo qué vidas son visibles, son importantes, cuáles son las realidades que debemos considerar como universales, y entonces es las que nos devuelve. De hecho, la derivada de todo esto es lo que conocemos como el sesgo algorítmico. Y este sesgo algorítmico lo que está haciendo a día de hoy es aprender de la sociedad. Obviamente la tecnología aprende de la sociedad en la que está inserta, lo que pasa es que con una serie de características que ahora vamos a ver. Y cuando hablamos del sesgo algorítmico no es como cuando hablamos de un sesgo humano, sino que al final lo que decimos es que son sistemas cuyas predicciones de manera sistemática están beneficiando y, al contrario, no están beneficiando a un grupo de personas específico. Y encima lo miramos con una componente interseccional, porque nuestras diferentes identidades combinadas pueden ayudarnos o no ayudarnos en todo esto. Es decir, no es lo mismo que yo sea una mujer a que sea una mujer racializada, a que sea una mujer racializada mayor. Es decir, todos los elementos que veis ahí, como el género, la edad, la orientación sexual, la ubicación, un largo etcétera, se combinan. Y entonces nos pasa lo que nos dice aquí Cathy O'Neil, que os recomiendo su libro de armas de destrucción matemática, que es que los algoritmos se convierten en opiniones encerradas en matemáticas. Y cuando nos tenemos que plantear qué opiniones son esas, aparece un personaje, que es este personaje, este Superman, que tiene un superpoder, que es que representa a todo el mundo en el ámbito tecnológico. Y es hombre, caucásico, heterosexual, cis, de mediana edad, clase media alta, sin discapacidades, y ahí os he puesto esos puntos suspensivos, que al final se resume en que es el privilegio. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se entrena con datos. ¿Y quién ha tenido el privilegio de estar generando esos datos a lo largo de la historia hasta el momento? El privilegio. De hecho, nos encontramos con situaciones como sistemas de reconocimiento de objetos que no son capaces de identificar un jabonero de Burkina Faso, porque el sur global, obviamente, no está ahí. No ha generado datos, no ha tenido el privilegio, no está representado. Con lo cual, en esa mirada codificada, el sur global no está.
Pero es que en esa mirada codificada hay muchos elementos más que no están, empezando por las mujeres, que no somos un colectivo, somos casi la mitad de la humanidad, pero hay muchos más elementos que no están ahí. Y si tenemos que analizar por dónde se nos cuela el sesgo, a nivel tecnológico podríamos decir que hay diferentes formas. Una, que es la básica, es la de los datos, ¿no? Como bien os contaba. Lo primero porque la inteligencia artificial puede ser representativa de la sociedad en la que está, ¿no? Es lo que decíamos antes. Si estamos en una sociedad machista, racista, dadista, pues esto nos lo devuelve como un espejo, pero además un espejo casi como un caleidoscopio ¿no? con un montón de aumentos, ese espejo. Pero a veces lo que nos pasa con los datos también es que como entrenamos a esa inteligencia artificial con una ventanita pequeña de la realidad, restando diversidad, pues la inteligencia artificial aprende eso. Es decir, si le decimos, oye, te enseño 4 fotografías de zapatos y de esos 4, 3 serían azules, pues la inteligencia artificial lo que dice, todos los zapatos son azules. Ese sería el elemento. Obviamente, si solo fuera una cuestión de datos, tecnológicamente se podría resolver, entre comillas, bastante fácil. Pero no solo es una componente de datos, también son los modelos. Veremos ejemplos. Y, por supuesto, luego encontraremos algunos elementos ya también vinculados a lo premeditado. De hecho, vamos con los ejemplos. Y empezamos con uno básico, con esa herramienta que parece que está omnipresente en nuestro día a día, que es ChatGPT. Os pongo un ejemplo muy sencillo. ChatGPT le dices, hola, soy Miguel. ¿Me puedes poner un título de vídeo de YouTube que la gente googlearía? Y te dice, por supuesto, Miguel, mira, te voy a decir sobre tecnología, sobre cultura popular, sobre viajes, sobre salud y bienestar, sobre educación. E inmediatamente después dices, hola, soy María, me gustaría que me devolvieras la misma consulta. Y dice, claro, María, pues mira, para ti tengo cocina, moda, estilo de vida, arte, manualidades y cuidado personal. Esto no solo nos pasa con ChatGPT y con la IA generativa, tenemos otros sistemas. Este es un experimento que hicieron en Bicolabs, que es un laboratorio que está en Pamplona y que os recomiendo. Hacen cosas súper chulas en torno al tema de ética en la inteligencia artificial. Y es una imagen inicial, que veis, que es la de esta mujer con un taladro y un elemento de limpieza. Le pasan por FaceApp, no sé si os acordáis, es una aplicación que se puso muy de moda, que sería ¿cómo me vería yo si fuera un hombre? Y fijaos, le pone un poquito de barbita, pero sigue siendo más o menos la misma imagen, ¿vale? Y cogieron las dos imágenes y los pasaron por sistemas de reconocimiento y etiquetado. Es decir, estos sistemas lo que hacen es, ¿qué veo yo en esta imagen? Voy a poner como etiquetas y probabilidad de esas etiquetas, ¿vale? Entonces, por un lado nos encontramos que en la imagen de la mujer, ¿no? La persona es un 95,3%, en la imagen del hombre la persona ya es más, bueno, se ve que es más persona, ¿no? Pero el elemento que sorprende es que limpieza aparece en la imagen de la mujer, el taladro aparece en la imagen del hombre. Bueno, esto con elemento de datos. Elemento de atributos, lo que os decía antes, con los modelos. ¿Qué pasa con el reconocimiento facial? El reconocimiento facial tenemos una problemática importante. De hecho, es uno de esos sistemas que dentro de la IA parece que se va a bloquear en algunas situaciones. Y en el reconocimiento facial se ha detectado que funciona peor con mujeres y mujeres racializadas, que funciona peor con el maquillaje, que, os sorpresa, en la mayoría de las culturas a nivel global es un elemento que utilizamos las mujeres, pero que también funciona peor con una persona que está haciendo una transición sexual y se está hormonando. ¿Por qué? Porque su cara cambia. Entonces, aquí en el modelo es muy importante tomar decisiones. Los modelos de reconocimiento facial que se centran en la zona pericular van a funcionar mucho mejor en estos casos, porque es la zona que menos cambia en caso de hormonación. Con lo cual, fijaos que la decisión del modelo tecnológico también está afectando a colectivos. De hecho, se hizo muy conocido el caso de una conductora de Uber que estaba haciendo esa transición y ya sabéis que Uber, cuando conduces, tienes un momento tienes que reconocer con la aplicación que eres la persona que lleva el coche. Y ella tenía que ir todos los días a la oficina físicamente porque le dejó de funcionar estos sistemas.
Y luego, por último, tenemos los elementos de manera premeditada. Hace poco dije, hay esperanza, porque encontré una inteligencia artificial que leyendo la letra pequeña me encontré esto, que decía, así como a grandes rasgos, que principalmente se estaba entrenando con datos de mujeres. Y dije, oh, Dios mío, digo, ¿qué ha llevado a una empresa a decidir que después de todo merece la pena recopilar datos de mujeres? Bueno, pues la sorpresa es que era una IA para desnudar cuerpos de mujeres. O sea, como veis, también de manera premeditada hay usos no éticos de la inteligencia artificial. Y claro, dices, bueno, Lorena, es que nos estás contando cómo la IA está heredando los sesgos de la sociedad, ¿no? Con esa componente que os decía que el problema es que luego nos lo va a devolver multiplicado por 3. Ya, pero si os digo que hay estudios ya que nos indican que la sociedad está empezando a heredar los sesgos de la IA. Este es un estudio de dos compañeras mías de la Universidad de Deusto, Lucía Vicente y Elena Matute, que lo que hicieron es un experimento con 2 grupos de personas, ¿vale? Al primer grupo de personas se le daba una imagen y decía, oye, si ves muchos puntos azules, es que esa imagen tiene cáncer. Y al segundo grupo le daban exactamente la misma tarea, pero decían, pero vas a tener una IA que te va a ayudar. Pero claro, la IA estaba trucada. La IA tenía un problema, estaba trucada para que fallara. ¿Qué grupo creéis que hacía mejor la tarea? El que no tenía la ayuda de la IA, porque el que tenía la ayuda de la IA como que estaba haciendo una delegación en la parte de la agencia. Pero bueno, esta primera fase digamos que es como un sesgo de automatización. Creemos que la tecnología siempre va a tomar mejores decisiones que las personas, con lo cual confiamos en ella y a veces eso, hacemos una delegación incluso cognitiva de la toma de decisiones. Pero hicieron una segunda vuelta del experimento y al grupo que le ayudaba la IA, le quitaron esa ayuda. Al otro le mantenían exactamente igual. ¿Creéis que mejoró o que ya estaban a la par ambos grupos en cuanto a toma de decisiones? No. Seguía fallando de manera sistemática aquel grupo que previamente le había ayudado la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos un pequeño abismo y algún elemento que deberíamos tratar. Y luego tenemos otro elemento a tener en consideración, y es que recientemente ha salido un estudio que dice que aquellas personas que tienen menor nivel de alfabetización digital respecto a la inteligencia artificial la usan más y además la usan más, por supuesto, sin ningún tipo de sentido crítico, es decir, no contrastan las respuestas en el caso de la IA generativa que les pueda dar. ¿Por qué? Porque la consideran una especie de deidad. Dicen, oye, esto, lo que diga la IA, va a misa, ¿no? Como se dice. Y claro, las empresas tecnológicas saben esto. De hecho, dentro del Dare Institute, que hacen también un trabajo súper importante en temas de ética en inteligencia artificial, tienen todo un área de análisis de todo el trabajo manual que hay por debajo de la inteligencia artificial. Es decir, hay muchísimas personas en situación muy precaria, y normalmente en países del sur global, trabajando de manera manual para etiquetar datos, para moderar contenidos, haciendo un montón de tareas, pero que nunca se nos cuenta. ¿Por qué? Porque para las empresas tecnológicas es muy importante que creamos que esto es una deidad, que es una especie de magia, artificio. Yo, como ingeniera, digo que la inteligencia artificial hace cosas muy importantes, pero también desde la ingeniería nos hemos cascado una campaña de marketing brutal respecto a esto, ¿vale? Y por último, el truco final del mago o la maga es ese sesgo de automatización que os decía. Conseguir hacernos creer que las decisiones de los unos y los ceros no van a ser sesgadas, no van a ser subjetivas, porque como un sistema binario va a poder tener opinión, como decía Cathy O'Neil. Y no, ya vemos que estos sistemas también adolecen de todo eso, así que siempre, siempre, siempre tenemos que estar alertas sobre esa tecnología, quién la hace, dónde se hace y desde dónde viene, y quién no la hace y quién no está ahí. Pero bueno, venimos a un foro propositivo
Y yo siempre digo, ¿cómo solucionamos esto? Porque estamos en un momento álgido para mí. La inteligencia artificial puede acelerar que esa sociedad machista, racista, dadista y todos los istas que os decía, se pueda equilibrar. Pensemos en esa clave. Sí que la podemos utilizar como un acelerador para corregir ese elemento. Pero para solucionar esto necesitamos una palabra que igual está muy manoseada, pero que es muy importante en este ámbito, que es diversidad. Y esa diversidad la necesitamos en diferentes puntos. Ya hemos visto que necesitamos diversidad en los datos, porque si no hay diversidad en los datos, ya vemos que esta IA aprende solo de una parte. Necesitamos diversidad en los equipos, porque necesitamos que nuestra trayectoria vital o mochila vital esté incorporada ahí. No porque, yo siempre digo, las mujeres, porque haya mujeres en los equipos no va a haber perspectiva de género, pero por lo menos sí que diremos, oye, es que a mí me pasa esto, que a ti no te pasa, entonces no te has dado cuenta. Y incorporémoslo. Necesitamos diversidad en las compañías, es decir, que no estemos siempre dependiendo de esas empresas tecnofeudalistas a día de hoy, y yo creo que en Euskadi se está haciendo mucho y se está haciendo bien. Y sobre todo necesitamos diversidad en los propósitos. Necesito que los propósitos de la inteligencia artificial tengan como objetivo fines sociales y no que el capitalismo sea el que esté marcando qué es lo que se hace y dónde está la parte de dinero. Enfoquemos en los problemas sociales esta inteligencia artificial que puede hacer mucho por esa construcción. Porque como dice esta escritora, no se trata de agregar diversidad por el bien de la diversidad, se trata de restar homogeneidad por bien del realismo. Y como elemento ya de cierre, es que la IA no es que esté prediciendo el futuro, ni esté en un elemento... No, está causando ya el presente. Y me quedo con esta frase del manifiesto ahí. Es un momento clave e importantísimo para que aquellas que han sido históricamente marginalizadas puedan decidir y tengan la oportunidad de construir sus futuros sociotecnológicos dignos. Eskerrik asko. Muchas gracias, Lorena, por abrirnos los ojos a cómo efectivamente la IA y sus sesgos están conformando, decías, el futuro y el presente. Damos la bienvenida ahora a Carmen Torrijos. Ella es lingüista computacional y responsable de inteligencia artificial en Prodigioso Volcán, donde lidera proyectos de ideación para aplicar IA a la comunicación, la creatividad y el diseño. Es profesora de minería de texto en la Universidad Carlos III de Madrid y autora de diversas ponencias y artículos en medios en torno a inteligencia artificial aplicada. Ha publicado La primavera de la inteligencia artificial, ha recibido el premio AI Network a la mejor trayectoria joven y ha sido incluida en la lista Forbes de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios. Con Carmen abordaremos cómo utilizar la inteligencia artificial para el bien social, si es que es posible. Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Egun On. Estoy encantada de estar aquí por segunda vez en el Guggenheim hablando de inteligencia artificial. Estoy muy contenta. Y como decía Adela, yo soy lingüista computacional, pero si me tengo que quedar con una de las dos palabras, me quedo con lingüista. Me interesa el lenguaje. He trabajado siempre en inteligencia artificial desde el punto de vista del lenguaje y me interesa y me preocupa cómo escribimos con inteligencia artificial, cómo leemos con IA, cómo hablamos con ella y cómo la utilizamos para pensar, para gestionar el conocimiento y para relacionarnos entre nosotros. Y cada vez está más y más presente. Yo lo he llamado inteligencia artificial a pequeña escala porque voy a hablar de soluciones, además muy vinculadas al lenguaje, y no tanto de esa gran solución que todos estábamos esperando. Vamos a intentar que sea tecnología para el cambio práctico, aunque sea en pequeño. Y voy a empezar con una idea un poco incómoda, pero que creo que es verdad, que es que ya no hay comunicación digital posible fuera del campo gravitatorio de la IA. Ya nada escapa al campo gravitatorio. ¿Por qué? Pues no me estoy refiriendo solamente a que pensamos que mucha información que vemos está hecha con inteligencia artificial. Pues hemos visto un montón de deepfakes en estos años, hemos visto vídeos falsos, hemos visto avatares, hemos oído voces clonadas.
Cuando nos envían una invitación para un evento, dudamos de si está escrita con ChatGPT o no. Tenemos esa pequeña psicosis ahí todo el tiempo en el background detrás que nos tiene pensando, ¿no? Hemos visto bulos que se nutrían de imágenes y de vídeos creados con inteligencia artificial. Pero no me refiero solo a esto. No es solamente que pensemos que quizá lo que estamos viendo, leyendo, está creado con IA, sino que también estamos pensando, este contenido lo estoy leyendo porque me lo ha recomendado un algoritmo. Así que todo, al final, todo se está quedando dentro de ese agujero negro, ¿no? de esa burbuja gravitatoria que es la inteligencia artificial. Fijaos que estamos cambiando incluso nuestra forma de escribir. Y esto es muy interesante, y esto solo podía pasar ahora que ya llevamos 3 años de inteligencia artificial, 3 años de ChatGPT. Wikipedia documenta cómo la inteligencia artificial está uniformando la escritura a nivel global. Esto es un artículo muy interesante que salió hace muy poco, hace unas semanas en Reason Why. Y que lo que dice es que Wikipedia ha hecho una lista de esas tendencias lingüísticas que tiene la IA, que tiene ChatGPT, que tiene Gemini, esa manera de escribir que tienen. Es verdad que hace 2 años era mucho más cantoso, era mucho más evidente cómo escribía, ahora lo han ido puliendo y cada vez es más cercano y más natural, pero sigue habiendo algunos elementos cada vez más sutiles y, por tanto, más peligrosos. Por ejemplo, la tendencia a los gerundios que aparentan análisis, como mejorando la experiencia del usuario, reflejando la importancia del ecosistema. Pero es que los gerundios implican acción y ahí no hay ninguna acción detrás, es postureo lingüístico lo que está haciendo, ¿no? Y además lo importamos sin darnos cuenta, lo leemos, lo incorporamos a nuestro pensamiento, empezamos todos y todas a escribir así. Es que además tienden a enfatizar en exceso el simbolismo y la importancia de cualquier asunto, ¿vale? Todo es muy grandilocuente, todo refleja la resiliencia, todo son palabras abstractas de mucha calidad, ¿no? Porque quedan muy bien en el lenguaje. Y ha aprendido que las personas premiamos ese tipo de discurso. Pero eso no quiere decir que haya nada detrás. Es un discurso precioso, pero vacío. Y eso es peligrosísimo por cómo lo importamos en el pensamiento. Y luego está el problema de las atribuciones vagas. Algunos expertos afirman, diversos informes señalan, y si tú no eres un usuario o una usuaria que está acostumbrado a pedirle las fuentes y a decirle, ¿dónde has encontrado eso? Tráeme la fuente, dime varias fuentes en las que hayas encontrado esta afirmación. Si no tienes esa formación o no tienes esa costumbre de apretarle las tuercas para que te diga de dónde saca las cosas, pues importas una cantidad de ideas, a veces sin darte cuenta, que te pueden traer problemas a largo plazo. Y en la otra cara de la moneda está, cuando aprendemos esto, cómo escribimos diferente. Yo ahora ya no uso gerundios. Los gerundios ya no los uso porque entiendo, y estas frases como tan redondas, en definitiva, en resumen, ya hace meses y meses que no las uso, ¿no? Porque he dejado de escribir como yo escribía para evitar parecerme a ChatGPT. Así que nos está alterando mucho más de lo que pensamos. Y luego está cómo leemos, cómo recibimos información, la otra vuelta, ¿no? Habéis visto que la búsqueda en Google ya no es la búsqueda en Google que conocíamos antes. Hasta hace poco pues, recibíamos una serie de links en los que hacíamos clic y íbamos a ver diferentes páginas web. Y ahora recibimos la vista creada con IA, que es esta vista que tenemos aquí, que es un parrafito generado por la inteligencia artificial, ¿vale? Antes, como lo decía Lorena antes, me parece, antes teníamos una ventana a Internet, una ventana a la información. Cuando ya Google ya estaba mediando la información que nos llegaba por el algoritmo. Pero ahora no es que sea una ventana, es que es una mirilla. Es que es una cosa estrechísima por donde estamos viendo la información, porque está mediada 2 veces. Está mediada por el algoritmo de búsqueda de Google o de Bing, que siguen operando exactamente igual que antes, y además está doblemente mediada por la IA que está redactando ese párrafo y que está seleccionando la información. Es decir, que estamos accediendo a la información en un momento en el que tenemos más información de toda la historia de la humanidad, estamos accediendo por un agujero así de pequeñito y vemos muy poco de toda la información que hay. ¿Cómo actuamos ante esto? Pues que esto es un foro propositivo y hay que proponer soluciones. Y yo pienso que muchas de estas soluciones vienen a nivel personal, ¿no? El primer paso sería cuestionar. Que esto en realidad no es nuevo, ¿no? Cuestionar la información, un consejo que nos dan desde pequeños y desde pequeñas en el cole, entender cómo se genera la información que procede de los sistemas de IA. Esto es muy importante. No coger la inteligencia artificial como una tecnología que, bueno, ya está aquí, ya funciona, la integro en mi móvil y voy adelante, sino intentar pararnos a entender cómo está funcionando esto, cómo se genera esta información, cómo funciona un modelo de lenguaje, cómo está alimentado, cómo funciona el modelo predictivo. Entender eso nos da una capa
de protección frente a lo que vemos en estos sistemas y yo creo que es muy importante. Así que lo primero de todo es cuestionar esa información que estamos recibiendo. El segundo paso sería contextualizar. Esto es muy importante y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y para contextualizar, pues hay que conocer el contexto, ¿no? Hay que saber lo que decía también Lorena, quién está creando la tecnología, con qué datos se está entrenando, cómo le afecta a la ley, si está cumpliendo la ley, si no. Un poco ese marco, ¿no? Y el marco, el contexto es de muchos tipos, es económico, es social. Hay que ver la inteligencia artificial no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde un montón de dimensiones diferentes que tiene y todas son importantes, todas, todas, todas. Por ejemplo, no saber quién es Elon Musk o no saber quién es Sam Altman o intentar vivir de una manera en paralelo a todo eso, como si no nos afectase, y usar la IA, es un poco estar perdiéndose una parte de la historia, ¿no? Así que hay que ser conscientes del trasfondo, conectar la información nueva con datos relevantes que tenemos del mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo. Y por último, ser sujetos activos. Y esto es lo más complicado, pero esta es la parte de utilizar la tecnología para el progreso y para el bien social. Ser sujetos activos de la tecnología significa no pensar que la tecnología es algo que yo encargo. Soy economista y voy a encargar a una serie de gente de ingeniería informática un sistema de predicción de los mercados, pero yo lo encargo y ya al cabo de los días vuelvo a ver qué tal va, ¿no? No, te tienes que implicar. Los proyectos de inteligencia artificial, si tú eres quien tiene el conocimiento que va a alimentar a esos modelos, tienes que implicarte en ellos. Es decir, que en la creación de modelos de IA para medicina tiene que haber médicos, que en la creación de modelos de IA para psicología tiene que haber gente de psicología, etc. Y en los modelos de lenguaje tiene que haber lingüistas. ¿Vale? Tenemos que conseguir ser sujetos activos de la tecnología y protestar cuando algo de la tecnología no nos gusta e intentar intervenir en cómo se configura. Si sentimos que un sistema que estamos usando está sesgado, tenemos que decirlo, tenemos que protestar, tenemos que ser mucho más proactivos, ¿no? Estos serían como los tres puntos en los que yo creo que de manera personal, no solo las empresas y demás, sino cada persona de manera personal tenemos que esforzarnos. Hace ya unos años, en 2021, en la Universidad de Nueva York hizo un experimento con el Twitter anterior. Claro, no podemos pensar en el Twitter de ahora, en X, sino en el Twitter de 2021. Y decidieron alertar a la gente cuando estaba usando discurso de odio. Hicieron dos mensajes, el mensaje hard y el mensaje soft. El mensaje hard, el duro, cuando tú escribías un mensaje que iba muy cargado de discurso de odio, el propio Twitter te lanzaba un mensaje que decía: si continúas usando discurso de odio, podrías perder tus publicaciones, amigos y seguidores y no recuperar tu cuenta. Y claro, la gente ya como que se asustaba un poco, ¿no? El segundo mensaje, que era más soft, para ver qué tal entraba, decía: entendemos que tienes derecho a expresarte, pero ten en cuenta que si sigues usando un discurso de odio, tu cuenta puede ser suspendida. Lo mismo, pero un poquito más suave. Bueno, pues hubo reducción del discurso de odio en la siguiente semana en la gente que recibía estos mensajes. Los que recibían el mensaje hard, el mensaje un poco más impositivo de la página, reducían en un 10% su discurso de odio en los tweets que publicaban en la siguiente semana. La gente que recibía el mensaje soft, un poquito más suave, un poquito más amable, con cierta cabida a la comprensión, reducía su discurso de odio en un 15%. Estaba funcionando. Las advertencias estaban funcionando para reducir el discurso de odio. Y, sin embargo, esto cayó en el olvido y nunca se implantó. Estamos en 2025, hay más discurso de odio que nunca en Twitter y no hemos conseguido nada. Así que no es solo que la tecnología avance y que llegue a unos niveles, sino que seamos capaces de implementarla y de llevarla a algún lugar, ¿no? En Prodigioso Volcán, en la empresa donde yo trabajo, tenemos un evaluador de la claridad, que es un caso de uso de IA muy pequeñito, muy sencillo. Lo hicimos en 2020, en plena pandemia, cuando no existía la IA generativa, no existía ChatGPT, y era solamente un evaluador. Tú le dabas un texto de entre 40 y 100 palabras y te decía de 0 a 100 si ese texto estaba más cerca de ser un texto claro, comprensible por el ciudadano medio, o sea, en el 100, o más cerca del 0, que no era comprensible por la ciudadanía media, ¿vale? que tu texto no era comprensible. Si tú metías un texto de la agencia tributaria, pues salía esto como un 13, un 14, en rojo, ¿no? Siempre en rojo. Tú podías reformarlo, mejorarlo, reescribirlo, lo volvías a subir y veías cómo Clara te daba un porcentaje un poquito más alto. En 2020 no teníamos IA generativa, en 2025 sí, hemos creado la nueva versión de Clara, que la vamos a presentar este mes de octubre, y ahora sí te dice...
Tu texto tiene un porcentaje bajo, quieres que te ayude a reescribirlo y ahora sí te lo reescribe, te hace sugerencias de reescritura, ¿vale? Para que tú puedas mejorar ese texto por sí misma, ¿no? Esas sugerencias de reescritura que vienen de un modelo, bueno, en concreto en este caso vienen de Gemini, mejoran mucho el caso de uso. La tecnología evoluciona, pero el caso de uso es el mismo. Queremos ayudar a la gente a escribir más claro. Pues para la gente que escribe trámites, para las empresas que tienen documentación compleja como hipotecas, como pólizas de seguros, todas esas cosas que no entendemos, la idea es que la inteligencia artificial aplicada al lenguaje nos ayude un poco a escribir mejor, a escribir más claro, para comunicarnos mejor entre nosotros. Lo importante es el caso de uso, no tanto la tecnología que hay detrás, que puede ir cambiando y que se puede ir actualizando. Y voy al tema de la voz. 3 segundos de audio son suficientes para clonar una voz. 1, 2 y 3. Y mi voz estaría clonada, completamente clonada. De hecho, vamos a ver si podemos oírla. No solamente podemos escucharla en español, sino que... To tylko test, aby usłyszeć mój sklonowany głos. Powinieneś dodać jeszcze 1 lub 2 zdania, aby lepiej ocenić wynik. Może 3 zdanie byłoby dobre. Podemos escuchar mi voz en polaco o podemos escuchar mi voz en japonés. とては私の黒絵の音声を聞くための単なるテストです。結果をより適切に評価するには、さらに、バツツまたは2つの文を追加する必要があります。3番目の部分が良いかもしれません。Esto está hecho con una herramienta que se llama Eleven Labs. Eleven Labs es la mejor herramienta de clonación de voz basada en inteligencia artificial que hay ahora mismo y permite maravillas, dedicándole un poco... Yo esto le he dedicado muy poquito tiempo porque es como una demostración, pero si le dedicamos más tiempo a la clonación, grabamos bien la voz, le damos más de 3 segundos, podemos conseguir una voz clonada prácticamente perfecta, que da el pego completamente. Y es muy fácil de hacer. Es verdad que la herramienta es de pago, pero es muy fácil de hacer. Está al alcance de casi cualquiera con unas mínimas habilidades digitales. Así que dependemos de que no quieran clonar nuestra voz y no quieran hacernos daño con ello, porque realmente es muy, muy fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, Scarlett Johansson sabe muy bien de qué va esto, porque cuando lanzaron GPT-4o, que era el primer ChatGPT que tenía voz, la voz con la que hicieron la demo era 100%, y si lo habéis escuchado lo sabéis, la voz de Scarlett Johansson. Resulta que a Scarlett Johansson le habían pedido que fuese la voz de ChatGPT, ella se había negado y lo que hicieron fue pues, clonarla igualmente y utilizarla para la demo. Luego ella se quejó, creo que no llegó a denuncia, pero sí que se enfadó y se quejó bastante y la tuvieron que retirar. Era una voz que se llamaba Sky, que la tuvieron que retirar y ya no podemos oírla. Pero en realidad no necesitamos una nueva legislación en inteligencia artificial para proteger esto, si es que la voz ya estaba protegida. La voz es un dato personal. La voz está protegida por RGPD, por Reglamento General de Protección de Datos, como el DNI. Así de sencillo, ¿no? No necesitamos tanta legislación nueva para una cosa que en realidad era de sentido común. Y luego está la cara brillante, el lado brillante de la moneda, ¿no? No sé si tenéis iPhone. Habréis visto que hay un sistema que se llama, bueno, una funcionalidad que se llama Personal Voice. Puedes grabarte, bueno, de hecho lo tengo aquí. El iPhone te guía por un proceso de lectura de frases durante unos 15-20 minutos y con esas grabaciones crea un modelito digital de tu voz que luego tú puedes usar para locutar textos con tu propia voz. Y el primer pensamiento es, ¿para qué quiero yo esto? Bueno, lo puedes querer si tienes una enfermedad que se llama ELA y sabes que vas a perder tu voz progresivamente poco a poco, por ejemplo, ¿no? Tiene una parte muy importante de accesibilidad todo ese tema de clonación de voz. Así que tampoco podemos anular la tecnología o dejarla perder o prohibirla porque nos está dando al mismo tiempo unos tonos también muy brillantes, ¿no? Tenemos que mantenerla e intentar regularla. Y esto es que no me acordaba de lo que venía, ya me acuerdo. La imagen también podemos decir, no, pues que se prohíba hacer imágenes con inteligencia artificial. Es que no todas las imágenes que están creadas con inteligencia artificial y que por tanto son falsas están mintiendo. Podemos crear imágenes que reflejan muy bien lo que está pasando en el mundo y que sin embargo son generadas, que llamamos imágenes generadas. Así que, bueno, es que es complejo, es que no todo es blanco o negro, ¿no? No todo lo que está generado por IA es falso. Hay veces que con una imagen generada con inteligencia artificial logramos transmitir mucho más que con una que no. Y hablando de imagen, y aquí yo voy a ir al tema del contexto, no sé si vivisteis lo que pasó con la viralización Ghibli. Todo el mundo empezó a enviar fotografías naturales suyas a ChatGPT para recibir de vuelta la misma imagen, pero en formato Ghibli, ¿vale? Que son unos estudios japoneses de animación.
Aquí se lió bastante porque pues, la gente decía que no podía ser, que eso era un daño a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual de los estilos no está protegida. Lo que está protegido son las obras, los estilos no. Entonces, no era realmente tanto un daño a la propiedad intelectual. Pero vamos a analizar un poco más despacio lo que pasó aquí. Sam Altman lanza un tuit en el que lanza su nuevo modelo de imagen dentro de ChatGPT. Podemos pedir imágenes a ChatGPT. Y la imagen con la que él lo hace es ya su propia foto en formato Ghibli. Es decir, él ya sabía que eso se iba a viralizar porque él mismo lo estaba provocando. Estaba totalmente orquestado desde el principio. Y puso un tuit a las pocas horas. Sabéis que ChatGPT es famoso porque consiguió 5 millones de usuarios, 1 millón de usuarios en 5 días, que eso es un récord que no había conseguido ni Netflix, ni Spotify, ni Facebook, nadie. Bueno, pues con esta historia de las imágenes Ghibli consiguieron 1 millón de usuarios en 1 hora. Es hito digital increíble, que a lo mejor no se vuelve ni a repetir, ¿no? Fue una cosa realmente alucinante. Ganaron muchísimos usuarios y además muchas cuentas nuevas y además se quedaron un montón de fotos nuestras y de imágenes para entrenar sus próximas IAs, ¿vale? Así que fue un juego redondo que además ya se ha acabado. Esto fue en abril, mayo, abril o por ahí. Ya no nos acordamos y ellos han ganado muchísimo más de lo que ganamos nosotros por tener nuestra imagen estilo Ghibli, ¿no? Y, perdón porque es un tema detrás de otro, pero es que son muchas cosas, ¿no?, las que necesito meter en vuestra cabeza. Hablaba Lorena de un montón de sesgos. Yo voy a hablar de uno muy concreto, que es el sesgo lingüístico. Esto es Hugging Face, que es la principal plataforma de modelos de lenguaje de código libre en el mundo. La gente crea modelos de lenguaje en los diferentes idiomas y los va subiendo a esta plataforma para que otros puedan usarlos. Vale. Es muy divertido filtrar por idioma para ver cuántos modelos de lenguaje hay por cada idioma. Fijaos que el chino pues, tiene cerca de 10.000, el francés también por ahí, el español ya está en tercer lugar con un poco más de 8.000 y a medida que van bajando, los idiomas van siendo más minoritarios, pues va habiendo menos modelos de lenguaje. Y diréis, ¿dónde está el inglés en esta gráfica? Pues es que si meto el inglés no vemos nada ya, porque el inglés está en 160.000 modelos de lenguaje. ¿En qué idioma piensan los modelos de IA? En inglés, operan por dentro en inglés. Y esto nos lo demostró, sin querer, OpenAI cuando lanzaron GPT-3 en 2021 y revelaron por primera y última vez el porcentaje de datos de entrenamiento en cada idioma. Habían entrenado con un 90% de textos en inglés y un 10% de textos en otros idiomas. Todos los demás idiomas estábamos ahí colapsados en ese 10%. Ese 10% son muchos trillones de textos, ¿vale? Es muchísimo texto, pero en comparación con el inglés pues es un quesito muy, muy pequeño. Se lió tanto que nunca más han querido volver a dar ese dato, ¿no? No sabemos cómo es la distribución de datos de entrenamiento en GPT-4 ni en GPT-5. Ya no lo han vuelto a decir, por algo será. Y esto es parte del contexto. Estamos viendo que utilizamos una serie de herramientas que están haciendo una operativa interna en un idioma que no es el nuestro y con el que podemos estar importando un sesgo cultural, pues como el que importamos cuando vemos cine americano, pero más sutil y, por tanto, más peligroso. Cuanto menos conscientes somos del sesgo, más peligroso es y más puede entrar en nuestro inconsciente. Así que es muy importante tener en cuenta el contexto lingüístico, social, económico, político de la tecnología, porque todo es lo mismo. En realidad todo es lo que está configurando nuestra manera de recibirla y es cómo nos va a impactar. Y si el contexto es el mar, la ética debería ser el faro. Y sería así si todo el mundo entendiese la ética igual, ¿no? El problema es que no entendemos la ética de la misma manera. Pero bueno, tenemos una regulación y tenemos unos sistemas éticos, unas guías de buenas prácticas de la UNESCO, de la Unión Europea, que si tenemos dudas en realidad es tan sencillo como acudir a ellas, ¿no? Hay una palabra que se dice mucho en IA que es alineación o alineamiento. La alineación consiste en llevar la tecnología a la par que el desarrollo humano, es decir, que no vaya por su cuenta, como ha ido en los últimos años, sino que la llevemos mucho más alineada con lo que queremos hacer. ¿Cómo se hace eso? Primero, tenemos que contar con la inteligencia artificial que tenemos disponible hoy, no la que querríamos que fuera, no la que será, no la que nos prometen, la que tenemos ahora. Trabajar con la que tenemos ahora. Luego es lo que os contaba de las pequeñas soluciones, ¿no? Intentar generar el cambio práctico a pequeña escala. Aunque sean cosas pequeñas, aunque la IA no sea esa gran solución, ¿no? Que sean esas pequeñas soluciones que nos hacen la vida mejor y poner el foco en los problemas, que es no pensar tanto en la solución, sino pensar cuáles eran los problemas que teníamos antes de que apareciera la IA.
¿no? Vamos a volver a pensar en cómo los solucionamos y además desde ahora con la perspectiva nueva del contexto y de la ética. Y yo creo que es que ricasco, no tengo nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen, ahora si os parece, invitamos a Lorena que se una con nosotras al escenario. Sentaos, por favor. Sí. Y vamos a aprovechar que os tenemos aquí para charlar un poquito. Yo invito también al público que vaya pensando sus preguntas, porque en función de cómo vayamos con el tiempo, nos gustaría daros la oportunidad también de que planteéis vuestras dudas. Bueno, comenzamos. La IA todavía, aunque está avanzando a pasos gigantescos, es una herramienta que es poco conocida para la gran mayoría de la gente de a pie. Quizá en determinados sectores sí se va conociendo más, pero probablemente la mayoría de nosotros conocemos ChatGPT y poco más. ¿Qué papel debería tener la educación en la alfabetización digital y también en el pensamiento crítico, el fomento del pensamiento crítico frente a los retos que nos plantea la IA? Abro la pregunta para cualquiera de las dos. Bueno, tenemos dos elementos ahora mismo. Que la IA generativa se ha convertido en la IA, es decir, parece que no existe otra cosa que no sea IA generativa. Y entonces tenemos que remontarnos porque históricamente la inteligencia artificial lleva muchísimos años, muchos desarrollos. Lo que pasa es que no ha impactado igual de manera tan global como ha sido el caso de la IA generativa. Y vuelvo a lo mismo, con una gran campaña de marketing para llegar a muchos sectores. Y lo que está haciendo esa IA generativa es remover muchos espacios, a veces con mayor o menor tino. Me explico. Esto es como cuando, es que en las empresas o en las universidades o en el espacio, es que tenemos que meter la IA, porque dices, ¿por qué? Y cuando preguntas el por qué, ¿no? Hay una especie de cri-cri. Dice, bueno, pues porque está de moda, porque todo el mundo habla de IA, que incluso a veces se habla de IA cuando son simples algoritmos, ¿eh? O sea, ni siquiera es inteligencia artificial. Entonces, es un momento muy importante, primero, para que hagamos un análisis de cómo incorporamos esa inteligencia artificial, pero sabiendo qué problemas va a resolver. O sea, Carmen lo ha dicho al final de manera clave, es decir, tenemos un problema, nos puede solucionar, nos puede ayudar, apliquémoslo. Y luego lo que sí que necesitamos, sobre todo desde el ámbito educativo, ¿no? La mirada que tenemos desde las universidades es una alfabetización a todos los niveles, porque esto ha hecho que estemos de manera horizontal profesorado y alumnado. Es decir, o incluso a veces el alumnado por encima del profesorado, ¿no? Alumnado utilizando herramientas, conociendo ese uso de herramientas y el profesorado desconociendo eso. Entonces, es muy importante ese acompañamiento simplemente para decirles, oye, mira, vas a necesitar contrastar información que te está devolviendo esa IA generativa o esa herramienta. Utilízalo de esta manera para que te ayude en este proceso formativo. Desconfía o ten en cuenta o en consideración los sesgos, el impacto climático, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos ahí en un momento difícil. Carmen, tú precisamente aludías a esto en tu discurso, ¿no? La importancia de que nos convertamos en usuarios activos, que pongamos en duda lo que pone, que lo complementemos, que lo cuestionemos, ¿no? Ese pensamiento crítico que es fundamental también para el uso de la IA, aunque a veces la verdad que los resultados que te ofrece están tan bien, ¿no? Son tan completos que aparentemente no hay nada que mejorar. Sí, y a mí me preocupa no tanto la formación para la IA, sino qué formación habría que tener antes de poder usar la IA con criterio, ¿no? Habría que llegar de un camino formativo, pues por ejemplo, que no abriéramos el uso de los modelos de lenguaje hasta el bachillerato o algo así, ¿no? Que te garantizase de alguna manera que tienes una formación y un pensamiento crítico suficiente antes de empezar a usarla. Eso obviamente es utópico porque no va a poder ser, porque la gente la utiliza en casa. Pero, por ejemplo, algo que nos puede hacer reflexionar es que cuando busquemos un curso de IA, mucha gente está haciendo ahora cursos de IA, que no sean funcionales de aprender a usar herramientas, porque eso lo puedes aprender con tutoriales de YouTube, ¿no? Sino que busques un curso que te dé un panorama, que te dé un contexto, que te conecte con cosas de la realidad, pues lo que decíamos, de la política, de la economía, de en qué contexto real se está desarrollando y se está usando esta tecnología. Hablabas, Lorena, de cómo, lo he dicho yo de hecho al presentarte, ¿no? La tecnología a veces, bueno, es una herramienta, depende de cómo se use, puede tener sus riesgos. Tú hablabas de
todas esas empresas, esas personas concretas que están detrás del diseño de la IA, que ya lo dirigen hacia un uso concreto, con unos fines concretos, ¿qué papel deberían jugar equipos multidisciplinares en el que se incluyeran sociólogos, juristas, filósofos y también las comunidades afectadas en el desarrollo y en el diseño de la inteligencia artificial? Bueno, es que cuando hacemos el análisis ético esa es la clave. O sea, el elemento principal es que aquellos colectivos que van a ser afectados debieran ser parte del desarrollo iniciático de los proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Para decir, oye, pongamos digamos, la mirada en estos elementos porque tenemos el conocimiento del contexto, tenemos el conocimiento de qué es lo que nos impacta, qué es lo que nos ayuda, nos beneficia o qué es lo que nos aparta, ¿no? En muchas situaciones. Y luego, por supuesto, necesitamos esos equipos multidisciplinares, que, ojo, las grandes tecnológicas tienen equipos multidisciplinares, pero no como nos gustaría que los tuvieran. O sea, yo siempre digo, Google tiene muchísimas personas codificando, ¿no? Programando desde el ámbito de la ingeniería, pero tiene también muchísimas personas desde el ámbito de la psicología. ¿Pero por qué? Utilizan el conocimiento de la psicología, los experimentos que ha habido a lo largo de los años, para que, pues, quiero que mi modelo de negocio, y mi modelo de negocio puede ser impactarte con publicidad, por tanto necesito que estés ahí y necesito tu atención y que pases mucho tiempo, pues ¿cómo hacemos desde la psicología que eso pase, ¿no? Yo siempre cuento un experimento muy sencillo que desde hace años se hacía en el ámbito de la psicología, que es el del cuenco vacío. Es decir, en el ámbito de la psicología se hizo un experimento que pusieron a dos grupos de personas a consumir sopa y a un grupo pues consumía y veía el fondo del cuenco y otro grupo no, se le estaba constantemente rellenando el cuenco. Entonces, el grupo que constantemente se le estaba rellenando el cuenco consumía hasta un 70% más de calorías que el otro. O sea, su cuerpo no se veía saciado. Cogieron eso, lo llevaron a la tecnología y dijeron, scroll infinito, estás viendo un vídeo de YouTube y antes de que acabe... Entonces, ojo, cuidado que hay equipos multidisciplinares ya, pero igual lo que necesitamos es que los equipos multidisciplinares también incorporen a personas con esa mirada ética y esos colectivos afectados. Sí, hay una cosa que se dice que a mí me parte el corazón, que es que estamos dedicando las mejores mentes de nuestra generación a crear publicidad y a conseguir que pasemos más tiempo en las plataformas digitales para que la publicidad se pague más cara. Y es porque ahí hay dinero y en otras cosas no hay tanto dinero, ¿no? Entonces, las mentes más ingeniosas del mundo entero se están yendo a estas tecnológicas a crear este tipo de algoritmos y este tipo de sistemas. Y como ciudadanos, como sociedad, que cada vez somos más conscientes pues, de estos riesgos, ¿no? De cómo estas herramientas que empiezan a ser imprescindibles están conformadas, creadas, diseñadas para favorecer empresas concretas, principalmente ya sea para generar una tendencia que derive, por ejemplo, en el éxito de un determinado partido político o, por supuesto, para generar un crecimiento económico enorme en determinadas empresas. La sociedad civil poco a poco somos más conscientes, pero ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿existe realmente una capacidad de vigilancia, de presión por parte de los usuarios de a pie o es un imposible? A mí no me gusta tampoco cargar todo a las personas, ¿no? Que ya bastante carga tenemos de muchísimas cosas. Sí creo que hay una responsabilidad individual, que siempre la hay, ¿no? De cuestionar, de contextualizar, de formarnos, de entender, pero también de alguna manera lo colectivo nos tiene que ayudar, ¿no? Y bueno, la regulación europea va en este camino, va poco a poco, pero va en este camino de intentar que no todo valga, que no todo se pueda hacer. De hecho, pues decía Lorena, lo de inferir emociones en Europa va a estar prohibido. Se está haciendo en otros lugares. Que Amazon pueda leerte la cara para saber si estás contenta o triste y venderte unas cosas u otras y sacarte una publicidad u otra, ¿no? Eso en Europa no se va a poder hacer. O sea que podemos tener como cierta tranquilidad de que sí se están poniendo ciertas barreras, pero hay que seguir, y además no todo lo cubre la legislación. Hay cosas que son más desde un punto de vista más ético, más social, que son otras asociaciones. Y yo ahí animo mucho a que si sospechamos que hemos sido víctimas de una injusticia algorítmica, que está ocurriendo ya, nos colectivicemos, porque es mucho más fácil luchar desde la colectividad. Una persona sola va a tener muy poco poder y, sin embargo, hay un montón de asociaciones, pues como Cibio, por ejemplo, que están consiguiendo cosas todos los días y ya tienen batallas ganadas, ¿no? O sea, que desde lo colectivo puede ser más fácil. Y yo, porque ella no lo va a decir, hay un manual de supervivencia algorítmica que Carmen Torrijos está por detrás ahí con Esther Paniagua, que es muy recomendable, que podemos leer y que podemos utilizar para ese elemento de
¿Qué hacemos ante esas injusticias algorítmicas? ¿Y dónde podemos encontrar ese manual? Nada, Manual de Defensa Algorítmica, Prodigioso Volcán, Esther Paniagua, que es la periodista especializada en ciberseguridad que lo ha escrito conmigo. Yo lo que he hecho es editarlo. Y ahí lo que decimos es que tenemos 3 derechos ante la inteligencia artificial y las posibles injusticias que puedan ocurrir, que es el derecho a saber que nuestros datos se están usando en un sistema, el derecho a entender cómo funciona ese sistema y el derecho a actuar. El derecho a actuar es el más difícil, porque no tenemos costumbre de pelearnos contra una gran tecnológica, pero por eso animamos mucho a la colectividad. Este mismo año escuchábamos, ahora no tengo el nombre en la cabeza, pero a un premio Nobel, creo que fue premio Nobel, no sé si me estoy confundiendo, pero el caso, lo importante era el mensaje, era una de las principales mentes creadoras de la inteligencia artificial y ya en su discurso de toma de este premio advertía de los riesgos, del enorme riesgo que supone la inteligencia artificial y de cómo puede cambiar el mundo. Pero ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre el control, la limitación de ese desarrollo sin realmente perder la parte práctica, útil, beneficiosa que tiene el desarrollo de esta tecnología? Bueno, yo creo que un primer paso es tratar de salir de esas grandes tecnológicas que están perdiendo muchísimo dinero porque quieren retirar competidores del mercado, ¿no? O sea, tienen un modelo ahora mismo, OpenAI con ChatGPT está perdiendo pasta. Todos los días. Todos los días. Pero dice, si sigo apretando, voy a dejar a muchas empresas que están haciendo desarrollos igual en open source, software abierto, ¿no? Lo que decía Carmen, Hugging Face, vemos muchos modelos y demás, y irnos y quizá a otros modelos que no estén ahí, que son bastante sospechosos en cuanto a lo que buscan a través de esa tecnología, ¿no? Ese podría ser un primer paso. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Me gustaría dar la oportunidad al público de preguntar. Si no, yo continúo. Por aquí tenemos a una persona. Hay micrófonos. Tenemos a compañeros en la sala que tienen micrófonos, aunque desde aquí te oímos, pero así también aprovechamos para que te escuche todo el mundo. Vale, bueno, puedes, si quieres, comenzar. Aquí tenemos a... ¿Creéis que realmente se está apostando por la ciberseguridad por parte de las administraciones o pensáis que todavía queda mucho por hacer? Bueno, es que sería como otro Sí, separate sí. aparte. La ciberseguridad es un elemento que preocupa mucho a nivel de los estados porque puede incluso erosionar democracias, elementos de ataques de ciberseguridad. Y creo que se está haciendo más de lo que sabemos. No sé si Carmen tiene ahí en el radar, pero bueno, ciberseguridad por un lado iría, inteligencia artificial por el otro, otra cosa es que Sí. se puedan utilizar y Perdón, demás. es que lo decía más que nada de cara a que a veces creo que no percibimos el riesgo como individuo. Quiero decir, o sea, yo he tenido un caso cercano que, bueno, sin más, le ha pasado que le han estafado, ¿vale? Y me da la sensación que realmente, a pesar de que igual, no sé, creemos que controlamos lo que es la inteligencia artificial o que nos manejamos bien la tecnología y luego realmente no es así. Porque realmente tenemos como esa confianza ciega y estaba enlazándolo un poco por eso. Vale. Vale. Por ese lado, entonces, hay 2 elementos. Un elemento para mí que me preocupa es que es el elemento de la privacidad, ¿no? O sea, aquello de yo no tengo nada que esconder, pero sí mucho que proteger. Y cuando estamos cediendo alegremente los datos a muchas empresas sin saber exactamente cuál es el uso que se va a hacer o sin ni siquiera mirarlo, porque muchos de los modelos nos permiten que nuestros datos no sean reutilizados para entrenamiento y demás, pero hay que buscarlo. Sí. Incluso a veces juegan un poquito en el borde de la legislación, pues LinkedIn acaba de activar que todas nuestras publicaciones se puedan utilizar ¿no? en el entrenamiento de sus modelos y por defecto está que sí, tienes que entrar tú a marcarlo, que con la legislación europea eso estaría un poco regu, ¿vale? Aunque bueno, LinkedIn ahora ya, como es todo contenido generado por IA, pues va a ser IA entrenada con IA. El bucle infinito. Eso Pero es. yo creo que estos son los deberes que tendríamos que haber hecho antes de la llegada de la IA, que no hicimos y que ahora nos han pillado un poco ahí entre 2 aguas, ¿no? No hemos aprendido lo suficiente de Internet, de un uso responsable de Internet, no hemos enseñado lo suficiente a las nuevas generaciones a usarlo bien, no hemos aprendido lo suficiente de seguridad, de privacidad de datos, no hemos terminado esos deberes, estábamos en ello, llegó RGPD en
en 2018 y aprendimos mucho, pero no hemos terminado esa tarea y ya nos viene la siguiente. Entonces, ahora tenemos un poco que cubrir lo de antes, ¿no? Quizá antes de hacerte un curso de IA generativa estaría bien que te hicieras uno pequeñito de ciberseguridad como para poner ahí tus cimientos de tu cultura tecnológica, ¿no? A lo mejor una idea. Gracias. Desde luego sería interesante porque al fin y al cabo todos usamos Internet, la inteligencia artificial y somos muy inconscientes efectivamente de los riesgos y la frase que me has dicho me gusta mucho, que parece que no tengo nada que esconder, ¿no? Pero es que en el fondo lo que tenemos es mucho que proteger. Por aquí tenemos otras dos preguntas. Hola, buenos días, gracias. Antes decías que si no estás de acuerdo con algo, protestes. ¿Pero dónde se protesta? Porque yo a veces he intentado escribir, pero eres un granito entre miles y creo que no sé a quién hay que escribir para protestar. ¿Dónde has escrito? Al mismo chat le he dicho lo que me has escrito no está bien y me vuelve a El chat no es nadie. Por eso pregunto, ¿hay alguna plataforma en donde se pueda decir, oye, esto es verídico, protesto porque esto no está bien? En fin, ¿existe o lo primero podemos es crear? matar un poco esa expectativa que la hemos tenido todos en algún momento de que si yo corrijo al chat, el chat va a aprender de mí. El chat no aprende. El chat ya está configurado de una manera y no aprende de nuestra conversación y de nuestra interacción. Si se empeña en decir que la Torre de Pisa está en Francia y por mucho que tú le digas que está en Italia, no vas a permear el modelo grande, porque el modelo grande OpenAI lo tiene muy blindado, entonces tú no vas a poder enseñarle nada. Entonces, esa vía fuera. Sería escribir a la gran tecnológica, que obviamente no te va a hacer mucho caso, ¿no? No te va a escuchar. Si es algo que, por ejemplo, tú crees que te afecta personalmente, estarías cubierta por protección de datos, por el derecho al olvido, por muchas legislaciones que hay en torno a Internet y medios digitales, y ahí podrías incluso denunciar directamente. Yo siempre aconsejo primero pasar por una asociación, porque no vas a ser la primera persona a la que le ha pasado eso. Seguramente haya muchas antes de ti y ya haya un procedimiento y, bueno, se denuncia y se consiguen cosas, ¿eh? Se consiguen que se borren datos de personas, se han conseguido muchas cosas, ya con Google, incluso con la búsqueda en Google, y ahora aplican igual a los sistemas de IA. Gracias. Hola, buenos días. Antes hablaban acerca del acompañamiento en estudiantes universitarios y me ha surgido una duda que me impacta mucho porque sabemos que los niños tienen teléfonos móviles desde los 9 y 10 años o antes. ¿Qué mecanismo de protección existe actualmente entre los niños y la IA? Pues es una gran pregunta, pero bueno, entre los niños Los padres, quizá, que digan no, hasta los 16, nada de móvil. Pues las grandes tecnológicas nos van a vender, porque Meta ya tiene desarrollado el perfil, ¿no?, de menores para trabajar, que se supone que tiene una serie de cortafuegos, limitaciones, etcétera, ¿no? Que a mí me hace gracia porque yo que he trabajado con niños y niñas en coles y demás, y la primera vez que me tocó trabajar cometí el grave error, por ejemplo, de darles mi usuario de Instagram y de repente veía que me agregaban con 2 cuentas. Y decía, ¿pero qué está pasando? Con 12 añitos, ¿eh? Y claro, tenían la cuenta que conocía la familia, padres, madres, la que tiene el modelo este adolescente limitado y la cuenta alternativa que tenía, que yo veía publicaciones que decía, madre mía. Y OpenAI, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, ha lanzado exactamente el mismo modelo. Dice, oye, menores vamos a... Porque además tienen un gran problema y tienen una denuncia reciente de un chico que ha acabado suicidándose interactuando con ChatGPT, porque al final ChatGPT te dice todo lo que pienses, ¡qué bien! Venga, enfatiza en eso. Pues mira, entonces... las tecnológicas nos van a vender que hay como modelos para que entre la gente joven en estas tecnológicas, pero que va a estar más limitadas, más controladas y demás, pero luego aparte vemos que no van a ser efectivas y solo nos va a quedar lo que podamos hacer desde las familias para que utilicen ese tipo de herramientas o no las utilicen de manera, pues, con un acompañamiento real. Y la clave es la verificación de edad. Que se consiga la verificación de edad, porque lo que tenemos ahora mismo no funciona. OpenAI ha lanzado lo que ellos llaman ChatGPT para adolescentes, que lo único que incluye es una verificación de edad, ¿no? Y si tú tienes una edad por debajo de los 18, pues no puedes tener acceso a ciertas respuestas y demás. Y en el otro extremo está Grok,
que permite todo a todo el mundo y que incluso Elon Musk sale diciendo que oye, mira, ¿sabes que puedes usarla para que sea tu pareja? Ya como incluso incitando, que dices, madre mía, es que tenemos como todo el espectro, ¿no? El que va a favor de que las cosas salgan bien y el que está intentando dinamitarlo todo por la vía salvaje. Aquí claramente la tecnología va muy por delante de lo que los padres todavía podemos ni vislumbrar, ¿no? De lo que pueden hacer nuestros hijos e hijas, que tenemos verdaderos hackers entre las filas y nos dan mil vueltas. Así que efectivamente yo creo que en este asunto una postura conservadora desde luego que es tremendamente sensata. Por terminar y con un poquito de esperanza, seguramente que conocéis ejemplos en los que la inteligencia artificial se ha podido utilizar para generar el bien común. No sé si podríais compartirlos con nosotros para irlos con un sabor de boca un poquito más dulce. A mí me viene uno a la cabeza que lo lidera Ana Freire, que está en la Pompeu Fabra, que se llama Stop, que lo que hace es análisis en redes sociales para detectar conductas o señales de posible suicidio y lo que hacen luego a través de intervención de esas personas. Entonces, es un enfoque en el que es Tech for Good, claro, y hay muchísimos otros proyectos en esa línea. Lo que pasa que, lo que tú dices, parece que lo que vende no es precisamente lo que se está trabajando en ese Tech for Good, ¿no? No tiene tanto el foco como lo que hacen las grandes tecnológicas y lo que nos intentan implantar. A mí me encanta Stop porque además está basado en lenguaje, en lo que las personas escriben para intentar detectar esas señales de suicidio tempranas, ¿no? Y yo voy a destacar dos que a mí me gustan mucho porque son muy importantes para la vida. Uno es la vacuna de la malaria, que gracias a AlphaFold, que es la predicción de proteínas que ha conseguido Google, porque al final pues lo han conseguido ellos, ¿no? La vacuna de la malaria es muy mutable, entonces era muy difícil de hacer porque el virus muta muchísimo. Gracias a estos modelos predictivos están pudiendo hacer vacunas que son adaptables, entonces van, digamos, persiguiendo a ese virus mucho mejor que antes, ¿no? Son mucho más efectivas que antes. Y luego están también las enzimas que han conseguido desarrollar que se comen el plástico. Han conseguido degradar como 10 toneladas de plástico en una hora o algo así. Una barbaridad, ¿no? Es conseguir que las enzimas se coman el plástico y lo destruyan, lo dejen en nada, de forma que no ocupe sitio, que no sea un residuo, que no contamine más de la cuenta. A mí me parece espectacular. Y en la base de las dos soluciones pues está la inteligencia artificial, por cierto, analítica, no tanto generativa. Nada generativo, fíjate. Qué interesante. La verdad es que es curioso cómo cuando a veces surge una tecnología no sabes muy bien qué camino va a llevar. Es difícil vislumbrar cómo nos vamos a encontrar en 50 años, ¿no? Y bueno, probablemente tengamos que hacer frente a situaciones muy complicadas, pero estoy segura de que también pues, tendremos resolución a problemas que ahora mismo no vemos el fin. Muchísimas gracias, Lorena y Carmen, por vuestra participación, por abrirnos un poco hacia la inteligencia artificial. Muchas gracias.